subiendo. Los propios miembros del Banco Central esperan que no siga subiendo, así lo dejaron claro en el informe de política monetaria. Vamos a analizar más sobre este tema y vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Rodrigo, lo primero, a ver, Carla, yo, el Banco Central, esperan a que este ciclo de alzas haya terminado. Lo primero, ¿usted cree que este ciclo de alzas podría terminar? Yo espero que haya terminado. De hecho, tal como conversamos algunas semanas atrás, yo hubiese esperado que no hubiese una nueva alza. Yo creo que bastaba con la alza anterior, porque tal como hemos conversado, esto produce efectos, ¿no? Y tal como mencionaba en la nota, produce efectos no necesariamente hoy día, sino que bastante rezagados en el tiempo. Y estos efectos son efectos normalmente negativos, donde se frena el crecimiento económico y esto va a implicar un mayor desempleo. Por tanto, yo hubiese sido más cauto y no hubiese ejecutado la última alza. Pero tal como menciona el informe del Banco Central, esperemos que esta ya sea la última y que ya estemos observando que la inflación se va a mantener hacia la baja, que por lo menos lo que observamos el último mes, ¿no? Y los informes justamente más detallados se van a conocer prontamente, pero en los primeros informes, en el primer informe que justamente acompaña este anuncio, ¿por qué sube nuevamente la tasa de política monetaria que afecta sobre todo al costo de los créditos justamente, y sobre todo los créditos más cortos? ¿Cuál es la razón para que el Banco Central no se haya quedado en el 10,75 anterior, donde dijo lo más probable es que no suba más, y ahora nuevamente lo sube, pero dice ya no va a subir más, ya es casi seguro? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Fundamentalmente, perdón, es porque sigue observando presiones inflacionarias. Ya. De hecho, basta con observar hoy día la inflación en Estados Unidos, ¿no? Que se esperaba que bajase por lo menos dos décimas y terminó bajando solo una décima. Entonces, efectivamente, se siguen observando presiones inflacionarias, donde si bien es cierto que el precio del petróleo en algún momento bajó, no ha seguido bajando constantemente. Seguimos con un dólar que en este caso para nosotros nos afecta mucho, ¿verdad? Un dólar que es muy oscilante, un día está cerca de los 1000, al día siguiente está cerca de los 900, ¿verdad? Está oscilando demasiado y eso implica una variación importante en los precios. Seguimos con el conflicto, ¿verdad?, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por tanto, siguen habiendo problemas que están presionando a la oferta. Y esto, evidentemente, al presionar a la oferta, sigue produciendo presiones inflacionarias. Yo creo que por ahí va la explicación fundamental de por qué el Banco Central se arriesgó, ¿verdad?, y generó este aumento de 50 puntos base en esta reunión de política monetaria. Exactamente, una alza que vuelve a golpear. Y aquí, Rodrigo, nuevamente para que aterricemos bien el tema a lo más común. ¿Qué significa esta nueva alza? ¿Dónde se va a notar mucho más y dónde podría haber efectos al mediano o largo plazo? Afecta fundamentalmente a los créditos, ¿no? A aquellas personas que tienen que utilizar tarjetas de crédito, que tienen que utilizar líneas de crédito o que tienen que por algún motivo especial endeudarse, se van a ver muy castigadas por eso. Hoy día lo que se está intentando en estos momentos, ¿verdad? Lo que dice la teoría, lo que tenemos que hacer es un poco castigar a aquellas personas que consumen y premiar, de cierta manera, a aquellas personas que son capaces de disminuir su consumo y ojalá ahorrar. Entonces, por eso que este aumento de tasa de interés para los créditos es muy alto, pero si yo ahorro, estoy teniendo un alto premio. Porque por ahí va la idea, ¿no? Frenar el consumo. Ahí, Rodrigo, muy importante, ¿hay algún instrumento, ya que usted lo estaba mencionando, ¿hay algún instrumento que esté relacionado con el alza de tasas? Es decir, yo pongo el dinero en el banco y como sube la tasa, el banco me dice, ¿sabe qué? Usted está ahorrando, lo vamos a premiar porque la economía sí lo hace. ¿Hay algún instrumento que funcione así o funciona más que nada con tal vez la inflación? Luego, tenemos dos tipos de instrumentos, ¿no? Normalmente los instrumentos que son de colocaciones, cuando uno pone plata en el banco, te van a pagar un cierto interés y ese interés se va modificando a través del tiempo, ¿no? Ya. Si yo mañana voy al banco, me van a pagar una cierta tasa de interés y hoy la próxima semana seguramente me van a pagar una tasa de interés distinta. Entonces, esta tasa de interés va cambiando a través del tiempo. Pero además tenemos instrumentos que son en UF, que te protegen del cambio de la inflación en este caso, y además te pagan un cierto porcentaje que es más bajo que aquellas operaciones en pesos, pero que por las condiciones que tenemos hoy día serían más convenientes, ¿no? Entonces,
ahí donde está la indexación, que es como se llama, ¿no? Donde la UF, donde el valor UF se está actualizando, entonces no pierde poder adquisitivo y además dan un porcentaje menor. Si hoy día solamente hace una colocación, y esta colocación la hace en dinero en efectivo, ¿verdad? Y lo pones en pesos, vas a ganar un porcentaje, pero ese porcentaje que te están pagando de interés hoy día por la inflación que tenemos es menor que la inflación, por tanto estás perdiendo un poco de poder adquisitivo. Justamente, y es difícil también ganarle la inflación y todo eso. Es más, siempre se recomienda no ganarle al mercado tanto porque ahí el riesgo es muchísimo en estos tiempos que obviamente nos vemos muy afectados. Ahí, Rodrigo, el primer instrumento, esto de colocación justamente donde se usan las tasas, ¿cuáles son específicamente para tal vez alguna persona que se quiera acercar a su banco y decir, ¿sabe qué? Como está tan alta la tasa, prefiero ahorrar para que me premien un poco? ¿Cuáles son esos? Yo creo que hoy día el principal instrumento, pues, si alguien quiere ahorrar más o menos simple, debiese buscar algún instrumento que fuese en UF y ese depósito a plazo, por ejemplo, en UF, y entonces, con eso, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que va a tener el mismo poder adquisitivo hoy día, que en 90 días más o 80 días más, dependiendo del plazo, y además de tener el mismo poder adquisitivo, le van a pagar un porcentaje menor. Entonces, ese sería el instrumento hoy día más recomendable para aquellas personas que no quieren correr riesgo. Y tal como conversamos en algún momento, hoy día además existe la posibilidad de utilizar estos instrumentos con montos bajos. Creo que hay bancos que ofrecen incluso desde los 5.000 pesos poder hacer algunas colocaciones. Exactamente, ahí hay distintas formas justamente de invertir para que usted los revise. Obviamente esto, recuerde siempre, es más que nada una consulta de expertos, no es un consejo, no es una asesoría, para que lo tenga muy claro. Rodrigo, ¿qué sucede con el proceso de la recesión 2023 que todos estamos esperando? Justamente que dicen que el 2023, incluso dicen que Chile sería el único país que retrocedería durante el 2023, el resto no crecería tanto. ¿Es tan así? Y esta alza de tasas, ¿cómo afectaría, por ejemplo, a las empresas que van a necesitar créditos para sobrevivir o para llevarlo adelante, junto con tal vez reducir a su personal? Efectivamente va a tener un impacto bastante importante, por eso Ya. que lo que mencionaba, ¿no? Yo no hubiese desarrollado la última alza de tasa fundamentalmente por el efecto que va a tener esto sobre la producción y, tal como tú mencionabas, seguramente van a haber muchas empresas que van a ver muy afectadas en su flujo, por tanto van a necesitar un financiamiento de algún banco y ese financiamiento está muy caro, es inaccesible muchas veces para estas empresas. Por tanto, muchas de estas empresas, y que normalmente son pymes, ¿no? Y son las pymes las que además tienen mayor contratación de mano de obra. Por tanto, lo más normal es que empecemos a ver desempleo. Entonces, ahí donde tenemos este efecto negativo y que efectivamente en Chile va a ser un tanto mayor. Y a esto además tenemos que agregar otros elementos que tal como también hemos conversado en semanas anteriores, ¿verdad? Donde tenemos hoy día la disminución de la cantidad de horas a 40 horas, ¿cierto? De trabajo semanal y además donde tenemos un alza en el salario mínimo. Entonces, hoy día donde tenemos que poner mayor hincapié, mayor énfasis en que las empresas tienen que ser más productivas y desde mi perspectiva, ¿no? Debiese existir hoy día una política desde el gobierno para favorecer a aquellas empresas que sean más productivas para incentivar a la productividad, cosa que esta crisis afecte lo menos posible y no observemos a mitad del próximo año tasas de desempleo muy altas. Porque finalmente, tal como ya hemos conversado también en otras ocasiones, en estas ocasiones, cuando tenemos inflación, ¿quiénes se ven más afectados? Normalmente aquellas familias que tienen menos recursos. Pero cuando tenemos desempleo, también se ven afectados principalmente estas familias, ¿no? Porque son las primeras personas a las cuales despiden en la empresa. Por tanto, efectivamente, vamos a tener un problema. Ahora, y por eso que desde la perspectiva del Estado, yo creo que es mucho más barato poder ayudar a las personas a cubrir un poco de inflación que tienen que cubrir altos montos por seguro de desempleo. Porque si llegásemos a tener tasa de desempleo altísima, no podemos dejar abandonadas a esas personas, sino que seguramente el Estado tendrá que hacerse cargo con seguro de desempleo y con distintos bonos. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar este equilibrio, que tal como mencioné anteriormente, yo hubiese esperado que no se produjese la última alza tasa de interés, esperando, insisto, en que yo prefiero
pequeño punto más de inflación que un punto más de desempleo que afecta mucho más a la población con menos ventaja del país, ¿no? Habíamos hablado en alguna vez anterior que el presupuesto 2023 mostraba luces de dinamizar la economía, pero no alcanza justamente con los presupuestos si la empresa privada y sobre todo las pymes se ven afectadas por estas cifras de las tasas. Sí, exactamente. Por eso que una de las cosas interesantes que hizo el gobierno en este caso, presentó un proyecto donde se aprobó, si no mal no recuerdo, ayer hoy día, de este nuevo FOGAPE, ¿no? Donde se entregaba una mayor garantía Exacto. hacia los bancos para que los bancos prestaran dinero a las pymes. Porque las pymes efectivamente van a empezar a observar problemas de liquidez bastante importantes ya desde este tercer trimestre y fundamentalmente el primer semestre del próximo año. Por tanto, tenemos que ser capaces de ayudarlos porque, insisto, van a tener problemas de liquidez y además van a tener que hacer frente a un sueldo mínimo mayor y seguramente hay una reducción en la cantidad de horas. Por tanto, el llamado hoy día y lo que debiese incentivar el gobierno es a que las empresas sean mucho más productivas y ellos tenemos que generar una política para que de esa manera no afecte tanto el empleo, ¿verdad? Y que las pymes puedan seguir funcionando y así poder salir más rápido de esta recesión o de esta crisis bastante profunda que se nos viene el próximo año. Exactamente. Recordemos que el Banco Central es independiente de los gobiernos, así que por eso es que las decisiones pueden ir en dirección contraria. Rodrigo, para ir cerrando la conversación, a ver, tenemos la recesión, tenemos a las empresas afectadas justamente. Con estas alzas, ¿puede ser que el Banco Central haya tirado el tejo pasado o no es normal que suceda con nuestro Banco Central que vayan más allá? Porque lo que usted decía, esta alza sorprendió a algunos, a muchos no la esperaban y tal vez sea por eso, porque fue en buen chileno el tejo pasado. Yo creo que tengo confianza en la gente que está en el Banco Central. Yo creo que lo están haciendo con un convencimiento. Ellos Ya. están convencidos que existe la presión inflacionaria suficiente. Lo que pasa es que yo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que el Banco Central solo debiera centrarse tanto en la inflación. Porque finalmente la situación que tenemos hoy día es una situación anormal. Nosotros, en la historia de la economía, en que hay registros, ¿no? Fundamentalmente del siglo XX, del siglo XIX, no tenemos registros de situaciones como la que tenemos actualmente. Sí tenemos registros, ¿verdad?, de situaciones donde teníamos alta inflación y un estancamiento económico que fue en los años 70. Pero el origen de esa inflación es distinto. El origen de esta inflación está basado fundamentalmente en un shock de oferta. Por tanto, la forma de abordar esta problemática no la tenemos tan clara y hay una discusión teórica, académica bastante interesante al respecto, donde esta solución que nosotros sabemos de memoria y que es la que aplican los bancos centrales podría, y es lo que se está discutiendo hoy día, generar problemas mayores en un corto plazo porque está profundizando una recesión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Bueno, ciertas personas como yo creemos que a lo mejor la última alza no era recomendable, pero insisto, yo no creo que lo hayan hecho con la lógica del tejo pasado, sino que lo hicieron sencillamente porque ellos tienen el convencimiento y tendrán seguramente información que yo desconozco que los hace tomar esa decisión. Exactamente. Y ahí el Banco Central también juega un poco ganarle un poco a las estadísticas que se nos están viendo en la economía mundial. Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches. Nosotros vamos a ver